Em, a mí me costó como 6 años en poder producir ese sonido, en hacer la R fuerte, porque, no sé, simplemente había gente en mis clases de español que lo podían hacer sin nada de esfuerzo, pero a mí me costaba un montón. Entonces, yo quería ser uno de esos, una de esas personas que habla otro idioma con fluidez. Y cuando cursé español por primera vez en el instituto, cuando tenía 14 años, también me enamoré del tema, de la asignatura, de escuchar o entender a los nativos. Eso siempre era mucho más, siempre fue mucho más complicado, porque mis profes no eran hispanohablantes nativas, eran todos americanos que habían aprendido español, así que no tenía el oído para el acento nativo. Bienvenidos a otro episodio de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que han aprendido español de manera exitosa para que puedas aprender de sus experiencias, de sus historias y de sus consejos, y así la curva de aprendizaje sea más corta para ti. El día de hoy tenemos a un invitado que viene desde Estados Unidos. Él es un profesor de inglés para hispanohablantes y bueno, estoy muy interesado en saber cómo ha aprendido el idioma. Creo que el acento que él tiene y la manera en la que ha logrado llegar a hablar es algo que te va a impresionar, pero también creo que podemos aprender mucho de su historia y de su camino. Así que te quiero presentar a Ben Royce. ¿Cómo estás, Ben? Hola a todos, hola, me llamo Ben y como ha dicho Juan Diego, soy profe de inglés para hispanohablantes y me hace muchísima ilusión compartir mi historia con todos vosotros hoy. Una cosa con la que quería empezar y dándote la bienvenida aquí al podcast es que muchos de tus videos empiezan con esto vas a sonar más nativo, ¿no? Más local en inglés. Y justamente tú, pues creo que tu español no solamente es bueno, no solamente hablas fluidamente, sino que estás poco a poco obteniendo un acento muy nativo. Bueno, un acento de España, ¿no? Así que me gustaría preguntarte si esto ha sido casualidad o es algo en lo que has trabajado muchísimo. Me refiero a tu acento. Pues muchas gracias por el cumplido porque me significa un montón que lo digas, porque sinceramente el acento es lo que más me costó en todo el camino de aprender español, porque, por ejemplo, empezando con la R fuerte, como todos sabemos, tiene todo el fama, aún para gente que no habla español. Em, a mí me costó como 6 años en poder producir ese sonido, en hacer la R fuerte, porque, no sé, simplemente había gente en mis clases de español que lo podían hacer sin nada de esfuerzo, pero a mí me costaba un montón y lo que al final me funcionó era no solo pensar en cómo, pones la lengua aquí y sueltas el aire así, era de hecho como entrenar la lengua para hacerla más relajada, la lengua. Lo que me pasaba era que tenía la lengua muy como mm, fija para los sonidos de inglés y simplemente el tema era relajarla, trabajarla como estirarla antes de hacer ejercicios era el mismo y al final podía hacer ese sonido. Y bueno, durante todo mi camino aprendiendo español, siempre pensaba en el acento, siempre intentaba imitar a los nativos. Como pasé 2 años en España, escuchaba un montón a gente nativa y literalmente le escuchaba decir algo y lo repetía en voz baja para intentar como coger el acento, no solo el acento. Lo que aprendí es que no son solo los sonidos de cada letra, sino también el ritmo al hablar, donde pausas, donde hablas más rápido, hablas más despacio.
el ritmo de los idiomas entre inglés y español son completamente distintos y para tener un muy buen acento tienes que pensar en el ritmo y enfocarte en el ritmo, no solo en los sonidos. ¿Y cómo logras como encontrar ese ritmo? ¿Así solo escuchando a la gente o tenías alguna técnica? Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Escuchando a la gente, también escuchando a ti en comparación con la gente, porque puedes notarlo inmediatamente. Si dices una frase y la dice un nativo, vas a escuchar la diferencia. Vas a saber dónde, por ejemplo, donde el nativo se ha comido algunos sonidos y tú no. Donde el nativo ha conectado palabras y tú no. Y una técnica que muchísima gente usa, pero todavía no le he dado mucha caña porque me ha dado pereza, pero es el shadowing, es el escuchar o ver un vídeo y repetirlo a la vez que habla el nativo. Tengo que hacerlo más, debería hacerlo más porque todo el mundo que tiene muy buen acento lo hace, al parecer, pero hasta ahora todavía no lo he hecho mucho. Solo he hecho eso de copiar en vivo, o sea, estoy en el ambiente de nativos, dicen algo y lo repito en voz baja a mí mismo, intentando imitar exactamente su ritmo, su nivel de emoción, su acento y todo eso. Yo es verdad que también debería hacer un poco más de shadowing, que es algo que todo el mundo aconseja, pero hacerlo, o sea, cuando estás viendo un video se te olvida. Bueno, a mí se me olvida, ya, ¿sabes? Solo escucho el inglés y listo. Yo también trabajaba en un instituto todos los días entre semana, así que me daba mucha pereza seguir hablando después de hablar tanto durante el día. Totalmente. Oye, cuando alguien, por ejemplo, un hispanohablante habla inglés y normalmente, por ejemplo, son famosos Sofía Vergara o otros actores que tienen un acento cuando están hablando inglés, pues por claras razones. Y por el otro lado, cuando un angloparlante habla español, se quiere deshacer de su, como ellos le llaman, de su acento gringo, ¿no? Es algo muy común. ¿Por qué les importa? O bueno, esa es mi perspectiva. ¿Por qué les importa más a ustedes deshacerse de ese acento que tienen por su idioma madre que a otras personas que hablan inglés, por ejemplo? Qué buena pregunta. Nunca me lo he planteado, pero creo que es porque es mucho menos común que nosotros aprendamos otros idiomas. Entonces, los angloparlantes que sí lo hacen ya tienen más motivación, ya se consideran más perfeccionistas, si lo van a hacer, lo quieren hacer lo mejor posible, porque para nosotros es más como un hobby aprender otros idiomas. Tenemos clases en el instituto, en la universidad, pero siempre es para la mayoría de la gente es para cumplir requisitos. No es nada necesario para tu trabajo, para tu carrera. Así que si eres aficionado de aprender idiomas, vas a querer tener el mejor acento que puedas. Pero muchos hispanohablantes lo aprenden porque lo necesitan, porque quieren mejores oportunidades laborales, porque para entrar en alguna carrera necesitan un C1 de inglés, cosas así. Entonces, para la mayoría de la gente, lo importante es, como es necesario, es ser entendido, es que la gente te entiendan.
Entonces, no importa tanto tener el acento perfecto, porque siempre que puedas aprobar el examen, que tu jefe pueda entenderte, em, no tienes que esforzarte más porque tienes otras prioridades. Así que eso sería mi teoría. Es un buen punto eso que dices. Si al final solamente necesitas eso y a trabajar, ¿no? O hacer lo que Ujú. tengas que hacer. Tiene sentido. Algo que, bueno, lo que estás diciendo es muy verdad que nosotros los hispanohablantes normalmente aprendemos inglés para, sobre todo, tener otras oportunidades de trabajo, una mejor calidad de vida y tal. Tú, en tu caso, ¿por qué empiezas a aprender español? ¿Cómo empieza esa relación con el idioma para ti? Bueno, como persona, siempre me ha gustado tener habilidades que los otros no, o tener como em, ventajas en la vida, por así decirlo. Y creciendo en Estados Unidos, una habilidad muy poco común es hablar otro idioma. Normalmente solo pasa cuando tus padres son de otro país y se han mudado a Estados Unidos y lo hablan en casa y por eso hablas otro idioma aparte del inglés. Pero es muy, muy poco común que un angloparlante que tiene padres angloparlantes decida aprender otro idioma, porque como te he dicho, no es para nada una necesidad y es algo que requiere un montón de esfuerzo. Así que para hacerlo solo por diversión, por gusto, hay poca gente que tenga esa motivación o ese interés. Entonces, yo quería ser uno de esos, una de esas personas que habla otro idioma con fluidez. Y cuando cursé español por primera vez en el instituto, cuando tenía 14 años, también me enamoré del tema, de la asignatura, porque es como aprendes una palabra y ya tienes una parte más del código secreto para comunicarte con otro mundo de gente, con un mundo de gente que antes era desconocida. Bueno, se me daba muy bien también la asignatura en el instituto, me gustaba un montón. Siempre preguntaba cosas que no tenían nada que ver con el vocabulario que estamos aprendiendo o la gramática, pero es que aprender un idioma como asignatura es muy distinto a otras asignaturas porque como ya tienes un idioma dentro de tu mente, ya quieres decir cosas que no has aprendido. Ya tienes como, si aprendes algunas palabras, quieres saber cómo conectarlas, quieres ya crear frases, quieres decir ideas que puedes decir en inglés, en mi caso, pero te das cuenta de que requiere mucho estudio para decir incluso las cosas del día a día, pero decirlo con gramática perfecto, por ejemplo. Entonces, quería decir más cosas, más cosas. Me uní a un servidor de Discord, que es la comunidad más grande en Discord de hispanohablantes que aprenden inglés y angloparlantes que aprenden español. Tiene como 180.000 personas en ese servidor y llevo Wow. ya 7 años allí. Y porque allí podía preguntar lo que quería y recibir respuestas de gente nativa. Y entonces básicamente se me daba muy bien, me encantaba y seguí aprendiéndolo, seguí mejorando y como nunca es casi imposible llegar como al techo de aprender un idioma, nunca lo dejé, o sea, siempre quería seguir mejorando mi vocabulario, mi acento, mi fluidez, hasta comprometerme a vivir en España. Wow, qué loco. O sea, realmente tú, o sea, aprendiste español en tu casa, en Estados Unidos. Bueno, yo diría que aprendí mi base con las clases en el instituto. Allí aprendí las reglas de gramática, mucho vocabulario, y no pasaba demasiado tiempo en casa porque iba al instituto, tenía otros hobbies, pero seguía con las clases y así acumulaba mucho vocabulario y mucha gramática, pero la fluidez, tanto al hablar como a
escuchar o entender a los nativos, eso siempre era mucho más, siempre fue mucho más complicado, porque mis profes no eran hispanohablantes nativas, eran todos americanos que habían aprendido español, así que no tenía el oído para el acento nativo y tampoco podía responder porque nunca practicamos el habla en clase, casi nunca. Claro. Ya. Pero, y por ejemplo, y en Discord, ¿cómo? O sea, en Discord también te conectabas y tenías como llamadas para practicar tu español o algo así, o solamente era chat. Sí, el Discord tenía muchos canales de voz también. No los aprovechaba mucho porque, como he dicho, quería hacer otras cosas. O sea, el de aprender español para mí no era tan gran parte de mi vida en esa época porque era estudiante, tenía mis amigos americanos, no tenía nadie con quien hablar español en la vida real. Así que era un interés como que tenía, pero al fondo, al lado. Nunca fue el interés principal hasta que fui a España por primera vez, porque entonces se convirtió en algo bastante real, como que ya tienes que hablar español y en aquel momento es cuando realmente se convirtió en algo mucho más importante, mucho más que consumía mucho más tiempo. Ya, o sea, te gustaba, pero tampoco estabas obsesionado, digamos, ahí en Claro. Estados Unidos, ¿no? Okey. Bien, bien. Ahora, ¿por qué te vas a España? ¿Era por tus estudios o por tu trabajo? ¿Por qué? Bueno, la primera vez fui a España por estudios. Estudiaba mates en la universidad, que no tiene nada que ver con los idiomas, pero seguía tomando clases de español porque quería seguir mejorando. Y porque también en Estados Unidos, en el sistema de carreras universitarias, puedes estudiar una asignatura, una carrera segunda. Entonces, es como requiere menos clases, pero también aparece en tu currículum después de graduarte. Mm. Así que quería hacer eso con el español, así que seguía tomando clases y tenía la oportunidad de estudiar en el extranjero y quería el programa que durara más tiempo porque sabía que sería mi oportunidad para la inmersión, para por fin hablar con gente nativa, practicar el habla, practicar el escucha y entonces no me importaba tanto el país, pero quería el programa que durara más tiempo. Entonces, el que me ofreció, entre los que me ofrecían la universidad, el más largo era a España, a Mm. Cádiz, España. Ah, Y de Cádiz, hecho, okey. en ese momento no me gustaba para nada el acento español, fíjate porque todos mis profes habían estudiado en México o en Latinoamérica, Claro. tenían acentos de allí y estaba acostumbrado a esos acentos, así que prefería esos acentos. Y, pero cuando fui a España, como todo el mundo tenía el acento de España, no quería destacar por intentar tener otro acento, sobre todo si estaba aprendiendo su idioma. O sea, es como si quieres aprender inglés, te vas a Estados Unidos, pero intentas tener un acento inglés de Inglaterra todo el rato. Es como un poco raro. Sería raro, ¿no? Así que le fui cogiendo cariño al acento español Mm. y ahora es mi acento preferido y me gusta mucho el acento español. Genial. ¿De cuánto tiempo era el programa entonces? El de estudios duró 3 meses. Ah, bueno, okey. Bueno, Sí. tampoco fue tanto tiempo la No, primera no. vez. Y era fui a Andalucía, a Cádiz, que para la gente de España sabe muy bien que tiene fama de tener el acento más difícil de España, o uno de los acentos más difíciles, porque hablan súper rápido, se comen mil sonidos y yo sentí que al salir del programa todavía no tenía la habilidad para entender y escuchar que entender y hablar que quería. Así que yo tuve que volver. Ahora sí elegiste un lugar complicado. Supongo que ni siquiera sabías, ¿no? A dónde ibas. No, no, no.
claro. No, de hecho, el programa se llama NALCAP, es un programa del gobierno de España que contrata a gente de países angloparlantes para venir a España y ayudar en institutos bilingües, en centros bilingües, para intentar eh, aumentar el nivel de inglés. Y te dan un puesto en un centro en una parte de España. No sabía hasta 20 minutos antes de subir al avión en qué parte de Madrid iba a estar. Entonces, me dijeron que iba a estar en Madrid, Ujú. pero no me dijeron nada del centro de la parte de Madrid, así que no podía buscar vivienda ni aprender de la zona hasta llegar allí. Pero y entonces, ¿cómo? ¿Llegabas ahí que en un hotel primero o qué? Sí, básicamente pasé 2 semanas entre Airbnbs Ujú. y hostales antes Okey. de encontrar piso. Guau, qué loco. Okey, bien. Ahora, bueno, ¿llegas a Madrid o a Cádiz? Sí. Entonces, Cádiz duró 3 meses, luego volví a Estados Unidos, terminé la carrera y me comprometí a ese programa Ujú. de ir a Madrid, que dura un año. Ya, okey, ese ya es el segundo viaje, entonces. Sí, sí, segundo viaje. Cuando llegas a Cádiz la primera vez, esos 3 meses, ¿cómo fueron? O sea, tú llegas, tienes las bases del idioma, pero, pues, no como que nunca has profundizado. ¿Cómo son esas primeras 2 3 semanas ahí en Cádiz? Pues bastante duras, diría, con toda sinceridad. Ya tenía experiencia viviendo fuera de casa, porque en Estados Unidos la mayoría de gente se muda de casa para ir a la universidad. Mm, Entonces ya llevaba años viviendo como independizado un poco, pero otra cosa es vivir de forma independiente en un país desconocido, donde no tienes coche, porque tenía coche, entonces tienes que averiguar cómo desplazarte. No tienes datos móviles, tienes que solucionar eso al llegar. No entiendes muy bien a la gente cuando haces preguntas, tienes que repetirte cada vez. Siempre que preguntas algo, tienes ansiedad a no entender la respuesta, porque suele pasar y tienes que pedir que repita. Y también no entendía muy bien a mi madre acogida. Vivimos allí en Cádiz, vivimos con madres de la zona que nos daba comida y alojamiento durante el programa, pero no le entendía muy bien porque tenía acento 100% andaluz, había vivido en Cádiz toda su vida y me costaba un montón entenderle. Así que básicamente no tenía nada familiar, nada conocido y es muy complicado sentirte como cómodo cuando estás rodeado de todo desconocido. guau, qué loco. Y luego, ¿cómo ella, o sea, la señora que te acogió, ella que te decía las cosas un poco más lento o no, te hablaba súper rápido? ¿Cómo se comunicaban entre ustedes? Bueno, ella había hecho el programa varias veces, así que entendía que no éramos hispanohablantes nativos y intentaba hablar más lento, pero claro, estás en tu casa, está viviendo su vida, em, eh, no se acuerda todas las veces que no eres, que tiene que hablar más despacio, así que a veces habla de forma, o sea, a su velocidad normal y tenemos que, tenemos que intentar entenderlo. Pero aunque habla más despacio, también nos cuesta entenderle, simplemente porque es la primera vez que tenemos que entender a un hispanohablante nativo. Y eso cuesta un montón porque aunque diga las mismas palabras que tus profes han dicho, simplemente por tener un acento nativo, no reconoces los sonidos Claro. y es como aprender el idioma otra vez, porque aprendes por primera vez cómo realmente suena una palabra. O sea, hacer, y también como era de España, no estaba acostumbrado a ese acento. Entonces, en vez de, mis profes decían, por ejemplo,
hacer, 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 hacer. Pero ella decía hacer, 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 hacer. Y eso suena como otra palabra, así que Sí. tuve que aprender otra vez las palabras que ya sabía, pero con acento nativo. Es verdad. Sí, porque, bueno, para la gente que no sepa, en Andalucía, bueno, de Andalucía justamente viene más o menos los acentos sudamericanos y Mm, todos estos acentos. Y al final ellos dicen hacer en vez de hacer, ¿no? Como en la mayor parte de España. Y para ti, en esos 3 meses, ¿cuándo ya sentías que, bueno, al menos podías entender, defenderte con el idioma? ¿Cuándo sentiste eso? Bueno, creo que después de un mes ya estaba soltando el idioma un poco, con un poco más de fluidez. Pero sí, un mes, bueno, primero entender, primero después de un mes entendía mejor, mucho mejor, pero la parte de responder tomó mucho más tiempo. Pero lo más importante es primero entender, porque no puedes responder a la gente si no has entendido lo que han dicho. Ujú. Y vas a pasar mucho más tiempo normalmente escuchando que respondiendo. Así que esa es la parte que primero entrenas y que primero tienes que dominar. Y sí, yo diría de que después de un mes ya no tenía que eh, pedir repetición de cada respuesta, cada cosa que me han dicho. Y cuando entiendes lo que alguien te ha dicho en otro idioma, la primera vez que lo ha dicho, eso te da mucha confianza, mucha Mm, confianza. Y porque si no tienes que si no tiene que repetir, la conversación fluye mucho mejor. O sea, no es una conversación si tienes que pedir repetición de cada cosa que la otra persona dice. Así que cuando ya puedes empezar a tener una conversación sin interrupciones, empiezas a sentirte mucho más cómodo que, estoy hablando, estamos conversando en otro idioma, no estoy intentando entenderle, estamos hablando. y después de Cádiz, ¿fue cuando ya sentiste, tengo que meterle al español, o todavía seguías como relajado? Bueno, estando en Cádiz, en España, estaba súper motivado para aprender, para seguir practicando, porque es imposible perder la motivación para aprender si tienes que hablarlo todos los días. Porque cada día te acuerdas de que ya no tienes el nivel que quieres, porque cada día te trabas al hablar, no entiendes algo que alguien ha dicho y es como un momento de, ojalá tuviera un poco más de nivel, ojalá hubiera hablado con un poco más de soltura. Entonces, allí tenía mucha motivación para seguir practicando, pero a la vuelta a Estados Unidos volví a mi como vida real, por así Ujú. decirlo, y mi tiempo en España tenía la impresión de ser un sueño, como, bueno, pasé tiempo en España, lo disfruté, pero ya he vuelto a Estados Unidos, tengo que acabar la carrera, tengo mis amigos aquí otra vez y vuelves a como las rutinas de antes, de, bueno, me gusta el español, pero como tengo tantas otras cosas que hacer, no es mi enfoque principal. Así que eso para mí es lo que más aporta el hecho de vivir en otro país. No es, en realidad, no es la oportunidad para hablar con nativos, porque puedes hacer eso desde tu casa online, pero es que te Mm. mantiene motivado y eso es lo que importa más al aprender un idioma porque requiere de tanto tiempo, tanto esfuerzo. Si no tienes la motivación para hacerlo, siempre lo vas a dejar. Entonces, si estás en el país, si tienes el idioma a tu alrededor todos los días, te mantiene motivado y puedes seguir mejorando, mejorando, mejorando todas las semanas. Me encanta eso que dijiste, es verdad. O sea, al final, claro, bueno, yo aprendí inglés desde mi casa y nunca he estado en Estados Unidos, por ejemplo. Mm, Pero estoy seguro que si yo viviera en Estados Unidos un tiempo, estaría súper motivado todos los días por tener más conversaciones, por mejorar como tú lo hiciste en España. mm. Y
¿Por qué crees que a veces, por ejemplo, gente en Estados Unidos, en tu país, que intentan aprender español, que de verdad están motivados, que quieren hacer esto, al final no logran hablar fluidamente? Bueno, sí están motivados, pero no alcanzan el nivel que quieren. Yo diría que es por falta de oportunidades, supongo, para hablarlo con gente. Solo necesitas a una persona en la vida real con quien hablar de forma regular para mantenerte motivado, en mi opinión. Pero si no tienes a esas personas, siempre va a ser como un hobby segundo, por lo menos en mi caso, que tenía muchas otras cosas que hacer, pero como no tenía ese recordatorio todos los días de que, oye, si hablas mejor, podrías tener una conversación más fluida con esa persona. También, también es muy difícil llegar al nivel que quieres o llegar a un nivel muy alto si no estás hablando con nativos, porque, por ejemplo, puedes tener toda la motivación a tope e ir a muchos intercambios de idiomas o muchas clases de español con otros estudiantes de español, pero si solo pasas tiempo con otra gente estudiando español, solo puedes llegar a su nivel, solo puedes llegar al nivel de la gente que te rodea en cuanto a hablar un idioma. Así que realmente, y fue una lección que aprendí al aprender español, porque iba a clases en la universidad y la gente allí tenía mucho más nivel que la gente de mi instituto, pero al final no eran nativos y no me podían corregir, no podía mejorar mi acento porque ellos también tenían acentos de estudiantes y eso es lo que hice cuando volví a España, es que intenté hacer amigos españoles de la zona. Amigos, intenté pasar mucho tiempo con gente nativa, porque si tú estás aquí y estás hablando todo el tiempo con gente de aquí, al final vas a poco a poco subir hacia ese nivel, porque vas a escuchar su acento, vas a darte cuenta de que, oye, he dicho mal esa palabra, van a usar expresiones que estudiantes no saben, así que puedes practicar esas expresiones. Así que es súper, súper importante si quieres llegar a un nivel muy alto de un idioma, es rodearte de nativos. Creo que es una de las mejores reflexiones que he escuchado en el podcast, te lo digo en serio, porque, o sea, tienes toda la razón. O sea, si quieres llegar aquí, tienes que rodearte de gente que ya esté aquí. Si no, no. O sea, bueno, puedes avanzar, pero es más lento, más complicado. Qué Ujú. bien, me gusta eso. Ahora, tu camino después, cuando te vas a Madrid, ¿ya cuánto tiempo te vas? ¿Igual 3 meses o ya más largo? Ese programa ya es después de la carrera y es un programa del gobierno que dura el año escolar, o sea, del primer día, 1 de octubre al final de junio. Okey, de acuerdo. Y luego ahí ya, o sea, en qué momento dirías que tu español ya da el salto de calidad para hablar fluidamente, para hablar como estás hablando ahora, y que a partir de ahí el camino sea un poquito más llevadero, digamos? Sabes que es muy complicado darte cuenta de cuándo has como mejorado mucho, porque es un proceso tan como suave de mejoramiento que normalmente no es como, por ejemplo, que te levantes un día y intentes hablar y te des cuenta de que, oye, puedo hablar súper bien. No, son es un proceso muy, muy, muy suave, muy gradual. Y también porque siempre hablaba con nativos, aunque mejoraba de aquí a aquí, solo veía el hueco entre mi nivel y el de los Claro, nativos. Así que claro. solo me fijaba en que todavía no estoy allí, todavía no estoy Uf, allí. Pero me daba cuenta que había mejorado muchísimo cuando, por ejemplo, hablaba con otro estudiante de español y yo notaba la diferencia de nivel entre el mío y el suyo. Y yo veía esa diferencia y me di cuenta de que, wow, ya he llegado a un punto mucho más lejos del punto que tenía cuando estaba estudiando en el instituto, por ejemplo. Y esa comparación
esos momentos fueron cuando podía ver el progreso de verdad, porque ya, es como no me lo notaba en mí, simplemente lo notaba cuando me comparaba con otra gente, o sea nativa o gente estudiando el idioma. Pero poco a poco también notaba que entendía un poco mejor a, por ejemplo, los dependientes en las tiendas o a gente en la calle o los profes con quien trabajaba en el instituto, pero normalmente solo veía como de forma objetiva que había mejorado cuando me comparaba con otras personas que también aprendía español. Bueno, y ahora, o sea, yo creo que muchas personas se comparan contigo, porque al final llegar a este nivel, creo que, bueno, me llama mucho la atención, porque te voy a decir una cosa, cuando viene la gente aquí al podcast, algo que yo he identificado es los que logran tener un acento muy cercano a los nativos, a los locales, y hablar tan fluido, es que normalmente tienen una obsesión por el idioma, ¿sabes? Mm. Y yo te noto que tú eres como más, bueno, cuando tengo la oportunidad, la aprovecho al máximo, trato de disfrutar y tomar el proceso, pero te noto muy relajado con este camino, o sea, y me refiero a que, ¿cuál dirías que para ti, en tu camino, fue el ingrediente especial de este proceso? Bueno, es verdad lo que dices, que nunca he tenido esa obsesión de que, buah, me encanta el español, voy a estudiarlo todos los días, aunque esté en España, aunque esté en Estados Unidos, no me importa el lugar. Pero sí, lo que siempre he tenido como parte de mi personalidad es ser perfeccionista, es Mm. em, haga lo que haga, quiero ser el mejor haciéndolo, no quiero cometer errores, me da mucha vergüenza cometer errores. Y eso es algo que quiero decir también, que mucha gente dice que no te importen los errores, tienes que hablar, 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 y luego cuando hablas más, poco a poco vas a ir corrigiendo los errores. De hecho, yo quiero aconsejar lo contrario, porque en mi experiencia siempre me han importado los errores, siempre me daban vergüenza, pero esa vergüenza es lo que me empujaba a mejorar, a no cometer ese error el siguiente vez, a pensar en la gramática e intentar decirlo bien. Como ya notas, me corrijo un montón porque me escucho hablar, estoy pensando en la gramática y quiero decirlo bien, quiero decirlo de forma perfecta. Y es verdad que me frena a veces, me hace que no pueda hablar tan rápido o no sea tan fluido como quiera, pero poco a poco, corrigiéndome, practicando la forma correcta de decir algo, creo que ha, ha- ha llevado mi español a un nivel muy alto por el hecho de que me importaban los errores. Mm. Entonces, eso para mí fue un parte de mi camino, es que me importaba cometer errores. Entonces, cuando cometía errores, quería que la gente me corrigieran y practicaba la forma correcta de decir la cosa y quería hacerlo bien la próxima vez. Y se nota porque, o sea, ahorita me doy cuenta, o sea, normalmente la gente diría hacer errores, pero tú dices Ujú. cometer errores, muy bien, así que Ya. genial. Bien, bien, me encanta. Oye, y me gustaría un poco preguntarte también sobre tu experiencia enseñando, porque ahora tú estás enseñando inglés a los hispanohablantes. Entonces, no solamente tienes experiencia aprendiendo otro idioma, sino ahora enseñándolo. Y bueno, como ya me dijiste, hiciste este programa en España donde lo hacías. Después de esto, ¿es que empiezas ya a enseñarlo online o cómo empieza cómo se desarrolló esta profesión para ti? Bueno, me inspiró mi experiencia en el instituto, ahí en España, porque todos los niños estaban aprendiendo inglés en sus clases, pero cometían los mismos errores una y otra vez y tenían acentos muy cerrados porque muchos profes tenían acentos cerrados también. Y llegué y simplemente pensé,
lo único que falta aquí es que enseñe un nativo, porque un nativo va a tener el acento perfecto. Un nativo no te va a enseñar nada incorrecto porque tiene la intuición nativa, que con los idiomas es como el estándar perfecto. Y básicamente sería súper fácil corregir esos errores si simplemente lo dijera una vez un nativo. Y veía vídeos online en Instagram, YouTube, vídeos cortos de corrigiendo un error común de hispanohablantes hablando inglés y pensaba, pues yo puedo hacer eso. Eso no parece tan difícil porque escucho eso todos los días y quiero que la gente sepa que es incorrecto. Así que voy a crear un vídeo Claro. para que pueda llegar a mucha gente corrigiendo esa idea incorrecta de enseñanza. Porque un nativo solo tiene que decirte una vez que, por ejemplo, do mistakes es incorrecto y así puedes practicarlo y eliminar ese error de tu vocabulario. Pero si solo escuchas a gente que ha aprendido el idioma, ellos tampoco van a tener, aunque tengan mucho nivel, no van a tener la intuición nativa y no van a poder corregirte con todo de forma instante. Pero un nativo de inglés escucha do mistake y te puede decir instantáneamente que está mal dicho. Ujú. Entonces, yo quería hacer eso, que me parecía muy fácil, simplemente corregir esas ideas tan repetidas, tan incorrectas. Y como soy nativo de Estados Unidos, tengo la autoridad como para decir que está mal dicho. Entonces, empezaba con eso, subiendo vídeos que eran fáciles de crear porque hablaba de una cosa muy sencilla y luego se me ocurrió esa idea de subir cada día un consejo de inglés, cada día 100 días seguidos, y de allí explotó, explotaron mis cuentas. Genial. Bueno, yo así te encontré Perfecto. en mis reels en Instagram y así fue como te escribí para que vinieras al podcast. Me gustaría llevarte a ese momento en el que empiezas a hacer ese reto o en que empiezas a crear contenido. ¿Te imaginabas que ibas a llegar a tanta gente como llegas hoy en día? No, para nada. Creo que la mayoría de creadores tampoco saben que van a llegar allí, pero porque siempre veía los creadores de contenidos y pensaba que, oh, bueno, qué bueno que le gustan eso, pero no es algo que me interese especialmente a mí. No, nunca voy a ser uno de esos con cientos de miles de seguidores que crea vídeos todos los días, pero encontré una rutina muy fácil de hacerlo, muy sencilla, que podía repetir y simplemente me enfocaba en cumplir ese reto de 100 días seguidos y no me enfocaba tanto como llegar a mucha gente, simplemente quería hacer ese reto y ver a dónde llegaba. Pero luego un par de vídeos despegaron que flipas y así funcionaba en Instagram, por lo menos, como el día 3 cuando subí el día 3 tenía 600 seguidores y un par de días más tarde tenía 13,000, solo por Wow, qué ese loco. vídeo. Sí, y luego el día, no me acuerdo, como 57, que creo que es mi vídeo más viral, que tiene más de 2 millones de visualizaciones. Eso también me ayudó a tener más de 10,000 más seguidores, por ejemplo. Así que por casualidad, por pura suerte, algunos vídeos despegaron y ayudó a mis redes a crecer un montón. Qué bueno. Guay, además, esto de los retos ha despegado mucho últimamente. O sea, mucha gente, 100 días haciendo tal cosa, ¿no? O aprendiendo lo que sea, Ujú. o enseñando. Qué buena onda. Okey, okey. ¿Y qué esperas ahora? O sea, ¿cuál es tu objetivo ahora que ya tu cuenta ha despegado y, pues, mucha gente ya consume tus videos? Bueno, de hecho, ahora mismo que después de volver a Estados Unidos, tengo un trabajo de director de un campamento de verano, así que estoy muy ocupado con eso, que es un campamento de pernocta y tengo que pasar casi todo mi tiempo allí. No he tenido tanto tiempo para seguir publicando vídeos, pero voy a seguir por lo menos manteniendo un poco de actividad, por lo menos un vídeo cada semana y
básicamente en otoño voy a planear el próximo paso, porque tenía el sueño de ganarme la vida enseñando inglés online, porque podía vivir en Europa, vivir en otros países y viajar por allí, básicamente, que tengo muchos amigos en Europa y quiero seguir viviendo un buen tiempo allí y experimentando la vida europea. Pero todavía no tengo súper claro cómo quiero convertir las redes en un trabajo y poder ganar dinero de ello. De momento me gusta mucho la idea de tener una comunidad de pago, porque es un compromiso muy pequeño para los seguidores, si cuesta muy poco, pero puedo llevar mi mensaje a mucha gente y llevar mis lecciones a mucha gente a la vez. Y como llevo tanto tiempo en Discord, también siempre se me ha dado natural como las comunidades online. Eso de momento es el camino que más me hace ilusión, es tener una comunidad de gente motivada a aprender inglés, de un hablante nativo que quiera hablarlo lo mejor posible y que pueda allí pueda aportar todo lo que pueda para ellos. Y eso también sería como un impacto muy positivo en el mundo, aportar, porque para la gente que aprende un idioma, la gente nativa de ese idioma es el recurso como más valioso porque puedes practicar hablar, puede corregirte tus errores y yo no hice nada para tener esa ventaja, para nacer estadounidense. Así que si puedo aprovechar esa casualidad y ayudar a un montón de gente, creo que sería como una vida que me llena mucho, ¿sabes? Genial. Oye, qué buena onda. Y entonces dirías que por ahora es un hobby con mucho potencial, ¿así le llamarías? Sí, así sería, porque, claro, nunca, bueno, antes de crear las redes no tenía la idea de ganarme la vida así, simplemente quería aportar la ventaja de ser nativa en inglés, pero ya que tengo la oportunidad para llegar a tanta gente y ayudar a tanta gente que para ellos el inglés no solo es un hobby, es algo que puede cambiar sus vidas. Y em, quiero encontrar el mejor camino para aprovecharlo, para seguir con ello, sí. Y te lo pregunto porque, aunque este canal es para gente que aprende español, también hay mucha gente que sigue el canal porque le gusta ver a a otras personas aprendiendo su idioma, ¿no? Entonces hay hispanohablantes también aquí en el canal. Y bueno, entonces por ahora que estén pendientes a tu Instagram y ya tú les irás diciendo qué vas a hacer, ¿no? Si crear una comunidad o lo que sea que venga Sí, para tu sí, cuenta. eso es. Genial. Muy bien, Ben. Oye, y me gustaría terminar este episodio con esta pregunta que siempre le hago a los invitados. De la gente que nos está viendo, muchos de ellos están en diferentes etapas de su aprendizaje. Muchos de ellos lo han intentado por mucho tiempo y no, quizás no logran los resultados que les gustaría. Tú que has llegado a este nivel, ¿qué mensaje o consejo les darías? Es saber que estás intentando hacer algo que es súper difícil, es un camino que poca gente siga y eres de esas personas que realmente quieres seguirlo. Es un camino muy especial compartido por las personas que lo hacen y el truco es simplemente encontrar la forma de mantenerte motivado. Y si eso para ti es mudarte al país, hazlo. Si eso para ti es unirte a una comunidad online de gente que juega un videojuego, pero en español para quedar con ellos, hazlo. Así que los dos, las dos cosas más importantes son rodearte de nativos o consumir contenido nativo y mantenerte motivado. Esas son las claves para llegar a un nivel tan alto de un idioma. Me encanta. Oye, Ben, he aprendido muchísimo en este episodio contigo. Sobre todo, lo que más me llevo es, si quieres llegar aquí, tienes que estar con personas que ya están ahí. Así que te agradezco mucho por estar en este episodio. Ojalá que tu proyecto siga llegando a más y más gente como ya lo está haciendo.
Y nada, bienvenido cuando quieras volver aquí a charlar. Muchas gracias, Juan Diego. Muchísimas gracias por la oportunidad, que he visto muchos vídeos tuyos cuando no tenían nada de seguidores, y me hace muchísima ilusión que esté aquí hoy hablando en el podcast, compartiendo mi historia, mi experiencia y mis consejos. Así que muchas gracias a ti. Gracias por ver los videos. Me emociona más de lo que piensas. Gracias. Amigos, si les gustó este episodio con Ben, no se olviden de darle like aquí abajo, de suscribirse al podcast, y también en la descripción de este video van a tener los links para que vayan a seguir a Ben en este camino que está haciendo, no solamente compartiendo frases y cosas para hispanohablantes que quieren aprender inglés, sino también su propio proceso, cada vez hablando mejor y mejor español. Así que ahí les dejo los links y nosotros nos vemos en un siguiente episodio.